Buenos días, les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Les saluda Agustina Han desde México. Continuamos meditando en el segundo libro de Crónicas, donde nos narra la historia de los reyes de Judá e Israel. ¿Este libro está siendo un espejo para usted? Recordemos que la palabra de Dios es como el espejo que nos hace ver nuestra condición real. Permitamos que en el tiempo de meditación bíblica, el Espíritu Santo nos muestre claramente qué es lo que hay en nuestro interior para así tener la oportunidad de corregir lo que sea necesario en nuestras vidas y también ser fortalecidos al conocer la obra que Él hace en cada uno de nosotros. El día de hoy estamos meditando en segundo libro de Crónicas, capítulo 22, 1 al 12. Hoy tenemos el gozo de escuchar al hermano Leandro, quien hará una lectura del pasaje y compartirá una breve reflexión. Deseamos que este recurso sea de mucha ayuda en su meditación bíblica. Muy buenos días a todos. Hoy no me toca presentar al expositor, sino que me toca compartir la lectura y la reflexión del día. Seguimos meditando en el segundo libro de Crónicas y ya estamos en el capítulo 22. Vamos a leer este capítulo en la traducción Reina Valera 1960. Así dice la palabra: Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. El mensaje que vemos a lo largo de este libro es claro. 2 grupos de reyes. Uno, que siguen los caminos de Dios, y los otros, que viven una vida alejada de Dios, a los cuales se los denomina como los que siguen los caminos de Acab.
Nos muestra cómo son sus vidas, pero a su vez cuál es el fin o cómo finalmente termina de acuerdo con la vida que llevaron. Esto no solamente es en el ámbito personal, ya que las decisiones de los reyes influían en la vida del pueblo también. En el pasaje de hoy nos narra la historia del rey Ocosías y cómo Dios obra en su vida y a través de su vida. Y al final de la historia, la manera de actuar de su madre Atalía, con corazón maligno y egocéntrico, buscando destruir la verdad y los planes de Dios. Pero a pesar de todo intento, Dios guarda a su remanente. Los hermanos que están escuchando y leyendo atentamente la lectura que compartimos, seguramente se habrán dado cuenta que hay una diferencia de datos en las dos traducciones que compartimos. En este caso, la Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente. Por estas cosas, no es suficiente solo con escuchar estos podcasts, sino tomar un tiempo de estudio para investigar y estudiar un poco más profundo. Como el tiempo de este podcast es corto, me gustaría compartir solo algunos de los puntos acerca de Dios y las enseñanzas y los desafíos que pone en nuestra vida personal. Podemos ver en el pasaje de hoy que Ocosías, siendo el hijo menor, toma el trono de su padre porque habían asesinado a todos sus hermanos mayores. Este hombre Ocosías, sin dudas, era un hombre que estaba rodeado de malos consejos. Para comenzar, su madre, que según el versículo 3, aconsejaba actuar impíamente. Pero no solo ella, sino todos los parientes que estaban a su alrededor lo aconsejaban para perdición. Este rey hace alianza con Joram, hijo de Acab, y salen a la guerra, donde éste es herido. Cuando Ocosías va a visitar a Joram, hijo de Acab, se encuentra con Jehú, quien había sido ungido para exterminar la casa de Acab. Pero según el texto de hoy, todo esto no es casualidad, sino que Dios permite todo para poder llevar a cabo su voluntad. Al oír de la muerte de su hijo, Atalía comienza a matar a toda la familia de la realeza. Pero la hermana de Ocosías, llamada Josabet, toma a Joás, hijo de Ocosías, para mantenerlo escondido. Si nos ponemos a pensar, esta matanza es entre la misma familia. Qué desastre de familia, ¿verdad? Muy bien, recordando este pasaje, el primer punto que me gustaría pensar es acerca de Dios. Si preguntamos cómo es Dios en este pasaje, ¿qué contestarían? ¿Dios es amor? ¿Dios es misericordia? ¿Dios de perdón? Sin duda, Dios es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Pero en el pasaje de hoy, Dios muestra de manera firme el fin que va a entregar para aquellos que no se guardan en su camino. Dios permite el encuentro entre Ocosías y Joram para que sean juzgados juntos en las manos de Jehú. A veces vemos nuestra realidad diaria y parece que las personas que viven de acuerdo a los valores de Dios, como sus hijos, salimos perdiendo, y que en la mayoría de los casos, los que se llevan los beneficios son las personas que viven los caminos de Acab, aún en el siglo XXI. Pero, ¿qué nos enseña Dios a través de esta historia? Que no hay un lugar seguro para el impío pecador. ¿Vivimos con envidia de aquellas personas que acumulan bienes de manera ilícita? Recordemos siempre los planes que Dios tiene guardado para cada uno de estos grupos que hemos mencionado. El fin de aquellas personas impías y el fin de aquellas personas que permanecen en Dios. En cuanto a la vida de Ocosías, podemos decir que fue una persona infeliz, en el sentido que viene de un padre que no seguía los caminos de Dios, de una madre que aconsejaba mal, parientes influyendo para el mal camino. ¿Pero esto es excusa para no conocer a Dios y seguir su voluntad? No. ¿Cómo era su abuelo Josafat? ¿No fue un hombre que de todo su corazón buscó a Dios? El pasaje también nos habla de su hermana Josabet, que compartían el mismo padre, pero su actuar es totalmente diferente. No podemos negar que hoy en día es difícil encontrar un consejo agradable a Dios. El mundo cada vez se aleja de los valores de Dios, utilizando todas sus herramientas, influencia y poder para ser cada vez más pecador.
Se suele oír que se dice que en un mundo así es imposible buscar de Dios o vivir como Dios manda. Pero, si nosotros tenemos este pensamiento, ¿la vida de quién estaremos siguiendo? Aún en medio de este océano de información y consejo del mundo, tenemos que esforzarnos para escuchar la voz de Dios. Sí, tal vez no sea fácil, pero no es imposible. Por último, unido a esto, la madre de Ocosías, la mujer llamada Atalía, era una mujer poderosa con influencia sobre la gente. Al oír la muerte de su hijo, decide tomar el trono, usurpando el lugar que a ella no le correspondía de una manera sangrienta, violenta y desagradable ante Dios. Pero una vez más la palabra es clara. Ella, a pesar de su poder e influencia, a pesar de que físicamente o momentáneamente ella estaba sentada en el trono, sus días estaban contadas porque hay un rey verdadero puesto por Dios. Recordemos esta verdad hoy. Parece que el Señor de este mundo en el cual vivimos, el Señor y Dios es Satanás. Pero recordemos también que sus días están contados. ¿Por qué? Porque hay un verdadero rey que reina sobre toda la creación y sobre toda la historia. ¿Somos conscientes de este rey? ¿Escuchamos diariamente su voz? ¿Caminamos junto a él en su camino? El pasaje de hoy nos desafía una vez más a que podamos ver su obrar con nuestros ojos de fe y podamos vivir con paz en nuestros corazones a pesar de las circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros. Deseo que Dios llene su vida y su presencia esta semana y que la bendición de Dios sobreabunde en cada rincón de sus vidas. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y oramos para que el Señor nos acompañe con su poder, ayudándonos en obedecer en su voluntad. Nuestras vidas como pueblo de Dios es una batalla donde estamos continuamente luchando si nos someteremos a su voluntad o escogeremos hacerla nuestra. Si el Señor le ha revelado su voluntad el día de hoy, piense específicamente cómo lo podrá poner en práctica en su vida cotidiana. Les invitamos al próximo seminario mensual que será el sábado 10 de agosto de manera presencial en la Ciudad de México y también lo estaremos transmitiendo por Facebook Live a través de nuestra página de Facebook que es Ministerio de Meditación Bíblica México. Es importante confirmar su asistencia para que podamos servirle de la mejor manera. También les pedimos a que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos y con todos sus contactos. Pueden visitarnos a nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica México, en Instagram, Meditación Bíblica MX. Deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios los acompañe durante el resto de esta semana, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.